La Edad Media es ese periodo histórico que nos trae imágenes a la mente de imponentes castillos, caballeros de armadura reluciente con escudo y espada, enormes batallas, espectaculares asedios y mitos, muchos mitos. Como muchos ya sabréis, llevo un tiempo subiendo un vídeo diario en formato short sobre la Edad Media. En ellos hablo de muchos temas, pero uno muy recurrente es el de los mitos que se han ido creando acerca de este periodo. Y mientras trabajo en un vídeo largo sobre cómo era el interior de los castillos medievales, he preparado este recopilatorio de 10 mitos de la Edad Media. Pero antes de empezar, quería comentaros dos cositas. Por un lado, dejaros saber que tengo una página de Patreon donde podéis apoyarme y ayudarme a seguir haciendo contenido sobre la Edad Media. Ahí podréis dar ideas para futuros vídeos, ver el contenido antes que los demás y tener acceso al contenido exclusivo como los vídeos que me ha baneado YouTube. Si querías privacidad, tenías que irte al campo. Y por otro lado, quiero que tengáis en cuenta que esto es un recopilatorio de shorts, con lo que espero que entendáis que pasemos de este formato a este. Y ahora sí que sí, os dejo con 10 mitos medievales. Solemos pensar que un campesino en la Edad Media comía poco y mal, y como te estarás imaginando, aquí también hay mucho mito. Por supuesto, hubo periodos de carencia y hambruna, pero generalmente su dieta era variada y saludable. Tengamos en cuenta que un campesino medieval trabajaba muy duro con un consumo calórico muy alto, y obviamente ese aporte calórico salía de su dieta. Lo que veremos a continuación variaba según la región y la época del año. La dieta de un campesino medieval se componía principalmente de pan hecho de centeno o cebada y también cereales en forma de gachas. Verduras y legumbres se comían diariamente, generalmente en potajes. El mayor aporte de proteína venía de las legumbres y en menor medida proteína animal de lácteos y huevos. Aunque no era tan común y hoy en día es caro, también comían pescados como salmón o la trucha, y la poca carne que raramente podían permitirse era de cerdo. Y un aporte calórico diario muy grande era de la cerveza casera, eso sí, de baja graduación, que se consumía ya desde temprana edad. Y no era porque no tuvieran agua limpia potable, eso es otro mito. La cerveza la tomaban como cualquier otro alimento, y eso sí, porque está rica. Los arqueros eran una pieza fundamental en cualquier ejército medieval. Su capacidad de infligir daño a distancia les convertía en una de las unidades más temibles en el campo de batalla. El cine nos ha regalado cientos de emocionantes escenas donde todos los arqueros dispuestos en línea y perfecta coordinación sacaban sus flechas, tensaban el arco, esperaban a recibir la orden de disparar y ¡fiu! Todas las flechas volaban a la vez hacia el enemigo. Y sí, estas escenas son muy épicas y muchas de estas películas están entre mis favoritas, pero me temo que esto es mentira. Este recurso cinematográfico, aunque muy estético y extendido, no tiene mucho sentido. Empecemos por lo obvio, mantener un arco tensado es muy difícil, requiere mucha fuerza, haciendo que tras varias veces los arqueros quedaran exhaustos y empezaran a perder precisión. Y tengamos en cuenta que una de las ventajas del arco es que tiene mayor cadencia que otras armas a larga distancia, con lo que tener que esperar a que te den la orden iría en detrimento de esa misma ventaja. Además, que eso de que todas las flechas lleguen a la vez permite al defensor prepararse para intentar bloquear el impacto. En la vida real, cada arquero disparaba a su ritmo, consiguiendo que hubiese flechas volando constantemente, lo cual era más efectivo y, si me lo permites, más aterrador. Una creencia común de la Edad Media es que fue un periodo de retraso científico, que durante 1000 años la Iglesia bloqueaba cualquier intento de avance tecnológico e investigación, que si no fuera por esto, la revolución industrial habría sido mucho antes y ahora viviríamos en el futuro. Y esto no es cierto, el pensamiento científico no se perseguía en la Edad Media. De hecho, en este periodo se establecieron las bases de la ciencia moderna. La ironía es que muchas ideas y avances científicos vinieron de manos de religiosos cristianos, que eran los que tenían estudios y dinero para investigar. Roger Bacon, teólogo y filósofo que planteó las bases del empirismo y fórmula de la pólvora en Europa. Guillermo de Ockham, filósofo, teólogo lógico y fraile inglés, otro precursor del empirismo conocido por su teoría la navaja de Ockham. Y muchos más que no caben en un vídeo de un minuto. Y eso por no hablar de los pensadores musulmanes. Ten en cuenta que desde el siglo XII empiezan a nacer las primeras universidades: Bolonia, Oxford, París, Módena, Cambridge, Valencia, Salamanca, en fin. En la Edad Media no solo no hubo un atraso científico, sino todo lo contrario. Hubo muchos más pensadores y científicos en Europa que nunca antes. Las personas en la Edad Media no se bañaban nunca y hacían sus necesidades en cualquier lugar. Vamos, que debía oler aquello como una convención de otakus en pleno mes de agosto. Pues siento tener que decirte que esto es otro mito medieval. Hay numerosos escritos que datan de la Europa medieval que indican que la sociedad de la época tenía una higiene frecuente. Se usaba agua y jabón para lavar manos, cara, pies y axilas a diario. Aquellos que no tenían acceso al jabón lo hacían con agua y hierbas aromáticas. Los baños públicos eran muy populares en la antigua Roma y esta costumbre continuó en la Edad Media. Eran accesibles a las clases más bajas y aquellos que vivían lejos de ellos usaban arroyos o ríos. Para la higiene dental se usaban palillos de dientes y las clases altas se enjuagaban con vino y vinagre después de comer. Para hacer sus necesidades usaban arroyos o ríos y si estaban a mucha distancia usaban pozos negros u orinales que posteriormente eran dispuestos por el vaciador de letrinas. Sí, esto era una profesión relativamente común en la Edad Media, el que se encargaba de vaciar y transportar estas mercancías fuera de las ciudades. Además, algunas ciudades todavía tenían en uso el sistema de alcantarillado romano. Y mira, ¿ves esto? Pues estos eran los retretes que usaban la nobleza en sus castillos. Seguramente hayas oído que durante la Edad Media nadie bebía agua y que solo tomaban cerveza. Y si ya has visto algún vídeo de este canal, sabrás que estoy a punto de decirte que esto es otro mito medieval.
aunque en este caso basado en una verdad. Empecemos diciendo que en la Edad Media la gente era consciente de que beber agua contaminada producía enfermedades y también sabían que bebidas fermentadas como la cerveza, sidra o vino era una opción más segura. Eso no quiere decir que no bebieran agua. En las zonas rurales donde los asentamientos no estaban masificados, el agua de río y manantial se mantenía limpia y se bebía habitualmente ya que era la opción más accesible y económica. Se bebía cerveza y vino, no solo por seguridad, también porque eran nutritivos y una fuente extra de calorías. En las ciudades, al estar más pobladas, sí aumentaba el riesgo de que el agua estuviera contaminada, haciendo que las bebidas alcohólicas fueran la primera opción. Pero por supuesto, depende del momento y el lugar en concreto. A veces en las ciudades el agua no estaba contaminada y en otras ocasiones había epidemias de disentería. Así que si tenemos en cuenta que la gran mayoría de las personas vivían en zonas rurales, podemos asegurar sin equivocarnos que la gente bebía más agua que bebidas alcohólicas durante la Edad Media. Tiende a pensar que la Edad Media fue una época brutal en la que si no morías en la guerra te ejecutaban por robar una hogaza de pan o te quemaban en la hoguera por bruja, y la verdad es que no, en la Edad Media no ejecutaban a más personas de las que se ejecutaban en periodos anteriores o posteriores. Los mayores procesos inquisitoriales no se realizaban en la Edad Media, sino en los siglos que vinieron justo después. La famosa y temible Inquisición española tenía fama de poder quemar a quien le diera la gana por cualquier chorrada durante la Edad Media, pero realmente el Tribunal de la Inquisición española no se fundó hasta terminada la Edad Media, en el año 1478, y duró hasta el 1834. Y su creación no fue debida a que la gente pensara que había brujas en cada esquina, sino porque era una herramienta política muy útil. El tópico de la quema de brujas en la España medieval es eso, un tópico. Fueron, en el mejor de los casos, anecdóticos, en comparación con los otros países europeos donde se quemaron a miles de personas en la hoguera y mucho después de finalizar la Edad Media. Durante la Edad Media, si tenías la mala suerte de encontrarte dentro de un castillo o ciudad que estaba bajo asedio, tenías dos opciones. Una, si eras hombre, ibas a luchar a las murallas. Y dos, si eras mujer o niño, te escondías en las catacumbas a esperar y a rezar. ¿Qué pasa? ¿Que no te acuerdas del abismo de Helm? Pues por mucho que me guste El Señor de los Anillos y otras tantas películas, esto es un disparate. Hay cientos de registros medievales donde se describe bien lo que ocurría durante un asedio, ya bien fuera un castillo o una ciudad. De las mujeres, ancianos, niños y en definitiva todo aquel que no pudiera luchar, se esperaba que contribuyera a la defensa de algún modo. Siempre había algo que hacer: llevar flechas y piedras a la gente que defiende los muros, apagar fuegos, ayudar con el agua, la comida y su racionamiento, ayudar con los heridos, enterrar a los muertos, servir agua o calentar arena para usar en las defensas. Y es que había muchísimas cosas que hacer durante un asedio. Sería una locura coger a las mujeres, a los niños y dejarlos por ahí encerrados. El videojuego Siege Survival Gloria Victis va precisamente de esto y refleja algunas de las necesidades de un asedio duradero. Así es que ya sabes, la próxima vez que te encuentres un asedio medieval ya no te libras de trabajar. Todos hemos visto películas, series y videojuegos medievales donde los arqueros disparan flechas de fuego. Y por muy espectacular que esto quede en las películas, me temo que en la mayoría de los casos esto es absurdo. ¿Mito medieval? Casi. Comencemos por las dificultades que supone para el arquero. Encender una flecha requiere cuidado y tiempo, en mitad de una batalla. Y piensa que para encender la flecha debes acercarte al fuego, corriendo el riesgo de dañar el arco o la mano, incluso las flechas que están hechas de madera. Las saetas, al llevar algún material que arde, son más pesadas y más lentas. Y al volar corren el riesgo de apagarse, igual que se apaga una vela al soplar. Y más importante, son brillantes, o sea, más visibles, lo que facilita su bloqueo e incluso su esquiva. ¿Pero entonces en la Edad Media no se usaron nunca? Sí, y eran flechas especiales de coste superior al de una flecha normal. Tenía una punta hueca donde alojar el material combustible como aceite, grasa animal, azufre, resina o alquitrán. Pero solo tenían dos posibles usos: para incendiar tejados de paja o velas de un barco. Y por favor, Hollywood, la mayor debilidad de un barco es el fuego. Las flechas nunca se encenderían dentro de uno. Eso es un riesgo inasumible. Estas se lanzarían desde tierra a otros barcos. En la Edad Media la gente no pasaba de los 30. Como mucho la gente se moría a los 35 y a esa edad ya eran ancianos. Seguro que has oído esto, ¿verdad? Pues siento tener que decirte que esto es otro mito medieval. En la Edad Media normalmente la gente no se moría a los 30 años. Este mito se debe al hecho de que la tasa de mortandad infantil era mucho más alta en la Edad Media que en periodos posteriores. Se estima que el 50% de los niños morían en el parto, y de los que sobrevivían, la mitad no cumplía los 18 años de edad. Esto hacía caer la media muchísimo. Sí, ser niño en la Edad Media se podía considerar deporte de riesgo, pero por suerte, una vez alcanzabas la edad adulta, la esperanza de vida subía hasta los 50 o 60, dependiendo por supuesto del momento histórico en el que nos encontremos, porque la Edad Media duró 1000 años y aunque solo hablemos de Europa, eso da un montón de distintas posibilidades. En estos 10 siglos hubieron avances médicos e innovaciones agrícolas que subían la media bastante, y en el siglo XIV, bueno, sí, llegó la peste negra que bajó la media bastante, pero a grandes rasgos podemos asegurar que normalmente la gente no se moría a los 30 años en la Edad Media. En la Edad Media no les quedaba otra que comer carne podrida, y para tapar el olor y el mal sabor utilizaban especias. Si las edades de la historia fueran niños en una clase, la Edad Media sería el niño al que le hacen bullying. Este es probablemente el mito medieval más absurdo que he escuchado. Además es un mito bastante extendido. Incluso he escuchado que, como las especias venían del lejano oriente, los europeos tenían esa motivación para llegar a Asia. Empecemos por lo obvio. Aunque cueste creerlo, la gente en la Edad Media tenía nariz.
y podían oler. Y por si alguien lo duda, el olor a carne podrida es extremadamente desagradable. You can smell the shit from 5 miles away. Además, no eran tontos. Sabían perfectamente que comer carne en mal estado te podía enfermar e incluso matar. Y lo de las especias es, si cabe, todavía más absurdo. Las especias venían de Asia y era un bien muy escaso y caro, porque iba nadie a malgastarla en carne podrida. Y por otro lado, si tenías suficiente dinero como para permitirte comprar especias, tenías dinero para comprar carne que no estuviera podrida. Es que la gente de la Edad Media sabía conservar la carne de muchas maneras. Lo hacían al salazón, la ahumaban, secaban, confitaban e incluso lo hacían en escabeche. Pero lo que nunca hacían era comerla podrida.